Bueno, vamos a dar inicio entonces hoy día. Vamos a dar una pequeña clase acerca de eh, programar en web. ¿Ya? Bueno, primeramente, yo sé que para todos es un cambio muy radical. Bien, pasamos de programación 1, programación 2, a hacer programitas que me cuenten cuál es el quinto número primo, que me haga una serie y esas cositas, a que básicamente agarren y te digan, tenés que hacer un sistema de información que me haga todo esto. ¿Ya? Entonces, la verdad que es un salto bastante drástico. Bien, pero vamos a tener que recordar un poquito de lo avanzado en Program 2, ¿ya? Lo que es programación orientada a objetos, ya que más o menos en eso vamos a caer. Bien, bueno, para programar en web se necesitan, bueno, hay múltiples herramientas, como decían en el grupo. Eh, ya como decían en el grupo, tenemos a ver qué nos dicen acá. ¿Con cuál recomiendas empezar? Allá. Bueno, hay múltiples herramientas. Me está dando bien. Por ejemplo, tenemos. No me da. No me da. Ya vamos a tener que usar Paint. Voy a tener que arreglar esto. Bien. Tenemos Node.js. Ya. Esta herramienta, para poder programar aquí necesitamos aprender JavaScript. ¿Ya? Java, JavaScript, todo eso. Tenemos PHP. Bien. También incluso tenemos Visual Basic. ¿No? Visual Basic. Bien. Y bueno, la verdad es que hay mucho, ¿no? Tenemos Ruby. Bien, hay muchas herramientas para poder programar. Bien. Visual Basic no se suele utilizar mucho, así que lo vamos a descartar un poco, pero por si a alguien le interesa, se le denomina .NET. Ya sirve para hacer páginas web. Bien. Me decían que estaban avanzando en PHP puro. Yo la verdad es que no lo recomiendo de ninguno. Para todos ellos existe algo llamado framework. ¿Ya? Un framework, bueno, en inglés significa marco de trabajo. Bien, entonces un framework viene a adherirse a uno de estos lenguajes para poder hacernos la vida un poco más sencilla. Y es que la verdad, si nosotros utilizamos PHP puro, Node.js puro, se la dedico, ¿ya? Es muy complicado, es mucho más complicado. Por ejemplo, yo tuve experiencia con Node.js y básicamente lo vemos todo como si fuera un texto y tenemos que las variables pegarlo dentro del texto en partes específicas, tratarlo como un string. Es complicado. PHP sí es un poquito más sencillo, pero también el tema de paso por variables, todo eso, y armar un propio framework que funcione correctamente es muy difícil. Es por eso que si ustedes usan Node.js, uno de los más interesantes que suelen haber es Express. Bien, y si usamos PHP es Laravel. Bien, de Ruby la verdad es que tengo muy poca información. No he sabido mucho de Ruby. Bien, cualquiera de estos dos es algo muy bueno, ¿ya? Son buenos los dos. ¿Cómo se llama? Eh, Opiniones divididas, ¿no? Pasa que el PHP suele ser algo así como el normie de la programación, ¿no? Todo el mundo sabe PHP y bueno, a algunas personas en Node.js no le gusta. PHP también puede ser un lenguaje muy robusto.
Node.js tiene bastantes características interesantes como ser programación paralela, en tiempo real, cosas así, cosas que PHP no tiene. Bueno, la verdad que bajo este punto que vamos a avanzar, no va a haber mucha diferencia entre los dos. Ya, tal vez cuando ustedes hagan proyectos específicos, pero ya para empresas, puede haberse una gran diferencia entre los dos. ¿Ya? De hecho, la mayoría si nosotros hablamos de las páginas que actualmente están hechas, la gran mayoría utiliza PHP, ¿ya? Pero la nueva tecnología se suele decir que va a utilizar Node.js. Ya tenemos esas dos corrientes. PHP sigue siendo el lenguaje más usado. Bien, Node.js es más nuevo que PHP y está en constante cambio y desarrollo. Bien, ahí tenemos las dos cosas. Ninguno es mejor, bueno, ninguno es mejor que otro, cada uno tiene sus bondades. En lo personal, yo utilizo PHP con Laravel, ¿ya? Y eso es lo que les voy a enseñar, ¿ya? No es necesario que ustedes programen en PHP. Si a ustedes les gusta Node.js, Ruby, lo que a ustedes les dé la gana, pueden hacerlo. Ya no va a haber gran diferencia hasta ese punto, ¿ya? Obviamente que, por ejemplo, si yo utilizo PHP Laravel, me hago un poquito más sencillo, no voy a necesitar aprender muchas cosas más que HTML, CSS, y tal vez para aquí voy a necesitar también puedo utilizar otro frontend, ¿no? Pueden utilizar Angular. Ahorita es el que se me viene a la mente. Dos son los que son más utilizados. Bien, pero vamos a ir a lo más básico con PHP, ¿ya? Las personas que están utilizando PHP puro, no les recomiendo utilicen Laravel, que les va a hacer mucho más sencillo el trabajo. Bien, bueno, vamos a comenzar con esto. Lo primero, ustedes necesitan un servidor de base de datos. Bien, el más utilizado es SAM. Bien, esto es lo primero que ustedes tienen que utilizar. Esto a ustedes, SAM ya de por sí viene con PHP, en este caso PHP 8.2.12. bien, viene con el Apache también. Ya, el Apache es el servidor web interno. Van a hacer un servidor web local con SAM. Bien, MariaDB, que vendría a ser la base de datos. A ver, yo estoy grabando, creo. Sí, yo estoy grabando. Ya. Ya saben, si se nos corta se nos va a cortar después de un tiempo. Vamos a esperar 10 minutos de receso y volvemos, ya, porque Zoom me exige 10 minutos de espera. Bien, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar SAM, ¿ya? Me instala Apache, que es el servidor web. Bien, es el que me va a ayudar a que mi página web pueda correr tranquilamente. Me viene con MariaDB, que es la base de datos. Bien, me viene con el lenguaje PHP en curso, en este caso 8.2.2, y bueno, viene con Perl, que es otro lenguaje de programación web. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es descargarlo para Windows, para Linux, para lo que ustedes deseen, y lo ejecutan. Bien, les va a venir este panel de control. Bien, Apache, como dijimos, o sea, para empezar, el panel va a estar todo apagado. Bien, y vamos a tener que ir abriendo los que nosotros necesitemos. Bien, de momento, por ejemplo, tenemos el Apache, que es el servidor web, que lo vamos a necesitar, lo vamos a inicializar. El MySQL, que es la base de datos, que va a ser el servidor de base de datos, igual lo vamos a activar. Entonces aquí tenemos activado el servidor web, que es el Apache, y el servidor de base de datos, que es MySQL. Bien, el FileZilla vendría a ser un servidor de FTP, ¿ya? De archivo. Este no lo vamos a utilizar, pero en algún momento capaz lo podemos utilizar en alguna otra materia.
lo tiene. Bien, estas de acá no vienen por defecto, la verdad es que nunca las he utilizado esta todavía. Hay que instalarla de manera aparte. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, ya, nos vamos a venir aquí a Laravel. Bien, vamos a buscar Laravel en el buscador. Bien, ¿dónde está aquí? Vamos a Get Started. Bien. Y bueno, aquí nos dice cuál es la manera que nosotros vamos a crear un nuevo proyecto. El problema es que vamos a necesitar algo llamado Composer antes de poder iniciar. Bien, entonces nos vamos acá, buscamos Composer. Bien, este de aquí, esta página, getcomposer.org. Bien, lo descargamos. Bien, aquí lo tengo. Aquí, si es en Windows, lo hacemos por acá. Si ustedes tienen Linux, lo hacen por medio de comando también. Bien, entonces simplemente descargamos y ejecutamos el Composer. Bien, de esa manera ya tenemos Laravel y tenemos PHP, nuestros servidores completos. Bien, esa es la primera parte que ustedes tienen que hacer. Si ustedes quieren hacer Node, también va a tener sus instaladores específicos. Bien, pero así con esto vamos a iniciar. Bueno, vamos a ver cómo se ve la base de datos. Se llama phpMyAdmin. Vamos a ver acá. Localhost. Vamos a ver. Está inicializado. Sí. Bien, ahí está. Tengo entendido que este vendría a ser la página real. Fíjense, localhost /phpMyAdmin. ¿Ya? Si nosotros vamos a ver escribimos esto y este vendría a ser nuestro servidor de base de datos. Bien, esto es MySQL, y este es el que viene por defecto. Obviamente vamos a poder utilizar la base de datos que a ustedes les dé la gana. Bien, de hecho tengo entendido que para la materia se suele pedir Postgre. ¿Por qué viene a hacer esto? Porque Postgre es gratuito. Bien, es algo es gratis, es diferente. MariaDB, bueno, si vamos a SQL Server, suele ser de paga, entonces hay que acostumbrarse a lo gratis, ¿no? A lo que es de comunidad. Bueno, de todas maneras no hay problema, porque gracias a Laravel nosotros vamos a poder hacer lo que son las migraciones. Bueno, bien. Ahora, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cómo va a ser todo este tema? De la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, y eso, bueno, ya tenemos esto, vamos a hacer primero vamos a ver cómo vamos a trabajar. Bien, porque no es solamente venir a sentarse y a programar. De hecho, tiene una serie de pasos si es que ustedes quieren que se haga un buen trabajo. Bien, lo primero que tenemos que hacer también es, bueno, diseñar la base de datos. La base de datos. Bien, vamos a diseñar la base de datos. Esto es muy importante porque vamos a empezar una estructura de proyecto muy compleja. Si nosotros no tenemos el esqueleto que es esto, nos va a ir mal en todo, ¿ya? Ahora, quiere decir que
para que ustedes empiecen a programar su proyecto, ya tienen que tener una base de datos. No les va, la verdad es que mi recomendación es que tómense el tiempo necesario, ¿ya?, para poder crear la base de datos, porque después modificarla es un dolor de cabeza. Bien, entonces estemos conscientes de nuestra base de datos. Bien, dos aspectos. Bien, tenemos una base de datos que puede ser así, ¿no? Va a tener esto de aquí, ya, vamos a tener esto de aquí, etcétera. Bueno, en base de datos 1, si lo han, ya estoy, o sea, supongo que ya muchos han cursado, tenemos algo llamado las clases asociación. Ya esto en papel son reales, ¿no? ¿Cuál es la clase asociación? Es una clase que se genera cuando tenemos dos clases que tienen una relación de muchos a muchos. Entonces se crea una nueva clase asociación, ¿verdad? Ahora, recomendación propia, y esto es la manera de mejorar su código: eviten hacer clases asociación. Bien, si hay una forma de evitarlo, háganlo. Si no hay, perfecto, pueden hacerla, pero durante la programación va a tener un trato un poco diferente. Bien, lo que sí yo les recomiendo por sobre cualquier cosa es evitar hacer una clase asociación con una clase asociación, ¿ya? Esto puede llegar a ser fatal. Bien, es muy complejo hacer esto en cuestión de programación. Yo sé que, de hecho, estoy casi seguro de que al menos si ustedes pasaron con el ingeniero Beizaga, el ingeniero veía esto y se los tiraba a la cabeza, ¿ya? Porque no se tiene que hacer, crea estructuras demasiado complejas para poder navegarla. Bien, entonces evitemos las clases de asociación. Si no se puede, las hacemos, pero evitar por sobre todo hacer este tipo de monstruosidades. Bien, ahora, ¿cómo va a ser una clase de asociación acá? En realidad va a tener esta estructura. Bien, es lo mismo, pero en vez de tener esto, se va a generar de esta manera. Bien, va a ser de muchos a uno, ¿no? Y de muchos a uno. Va a tener esta estructura. De manera que este va a tener su ID propio. ID. Y este también va a tener su ID propio. Bien, que no sea el ID que no tenga llaves foráneas como ID, ¿no? Como en este caso tiene que llamar la llave de aquí y la llave de acá, ponerlas acá, y ambas que sean llave primaria, ¿verdad? Y esto dificulta bastante la navegación, es muy problemático, entonces se empieza a tratar de esta manera. Bueno, tenemos una base de datos. Bueno, lo siguiente es entender un poco la nomenclatura. Bien, la base de datos siempre está en plural. Si yo voy a poner aquí que se llama alumnos, o sea, alumnos estatal, docentes, clases, videos, libros, en plural. Ya vamos a ver por qué, pero es muy importante que ustedes tengan eso en cuenta en su diseño. Bien, eso para comenzar. Bien, diseñar bien la base de datos. Si no la tienen bien diseñada, echen para atrás y háganla bien, porque después hacer es un problema. Volver a hacerlo es un problema. Segundo, tenemos que crear las bases. Bueno, esto sería bueno que ustedes lo creen en SQL Server que ustedes tengan, ¿no? La base de datos. ¿Por qué? Porque tiene que estar ordenada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo creo esta clase que es de uno a muchos, bien,
¿Qué me va a decir? Si yo creo esta clase, me va a decir que va a necesitar esta llave foránea. Entonces yo tengo que empezar a crear las principales primero y después las que llamen a esas clases. Eso no va a haber mucho problema, porque si ustedes las crean, obviamente que pasa, esto lo digo porque hay algunas personas que crean una tabla, después la borran, después la crean la otra, después la borran. Bien, tienen que hacerlo de manera lógica y secuencial, porque si no le va a dar error. Si nosotros apuntamos una llave que todavía no existe, entonces me va a dar ese error. Bien, bueno, diseñar la base de datos. Bien, bueno, ¿qué es Laravel? ¿Ya? Esto estoy haciendo, seguramente ustedes ya están descargando todo. Laravel, como habíamos comentado, es un framework, ¿ya? Un marco de trabajo. Quiere decir que cuando yo cree el proyecto no va a estar vacío, sino va a estar lleno de carpetas donde yo tengo que adecuarme para poder trabajar de una manera óptima. Esto está hecho de manera que no tengamos que pensar dónde lo guardamos, dónde lo vamos a guardar, qué vamos a hacer. Bien, Laravel básicamente lo hace toda la estructura y nosotros seguimos esa estructura. Es por eso que yo les recomiendo utilizar un framework a utilizar un lenguaje puro, ya sea PHP o Node.js. Bien. ¿Qué tipo de framework es Laravel? Laravel tiene un tipo de arquitectura. Arquitectura se le dice a todo el esquema de tipo MVC. Esto es muy importante. Esta palabra corresponde a modelo. Bien, en 10 minutos tenemos un break y volvemos. Yo les paso el link, ¿ya? Modelo, vista, controlador. Bien, ese es el estilo de trabajo de Laravel: modelo, vista, controlador. De hecho, si nosotros nos vamos a un proyecto, vamos a ver que tenemos modelos, vistas y controladores. Bien, bueno, mientras tanto vamos a ver, imaginemos que ya tenemos todo instalado. Bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder programar? Bueno, una vez ya tengo Composer, eso no tengo abierto. Bien, una vez yo tengo Composer instalado, examen instalado y de preferencia corriendo, me voy a una página, a una carpeta donde yo quiera que esté mi proyecto. Bien, normalmente se lo suele poner en disco local C, SAM. Nos vamos a htdocs y aquí lo suelo poner todos los proyectos. Bien, le damos clic aquí y abrimos el CMD en esta carpeta. Bien, me doy cuenta que estoy en la ubicación de la carpeta donde estoy acá. Bien, y el comando es el siguiente: Laravel new y el nombre del proyecto auxiliar. Vamos a poner SI1. Bien. Y aquí me pregunta si necesito un starter kit. No, le voy a poner no necesito nada. ¿Con qué van a hacerse los testing? En realidad no vamos a ver eso todavía, así que le vamos a poner cualquiera, el PHP unit. Me gustaría inicializar algún repositorio, yo prefiero que no, algún principio. Bien, prefiero hacerlo yo el repositorio de manera manual y se va a empezar a crear el proyecto tranquilamente. Bien, para yo poder ver el proyecto, mi recomendación personal es que utilicen Visual Studio Code. Es esto de aquí, ¿ya? Visual Studio Code. Bueno, vamos a ver un poco extensiones, ¿ya? Para que funcione bien y bonito, ustedes tienen que tener unas cuantas extensiones instaladas. Bien, bueno, PHP,
También sería bueno instalar algo de Blade. Aquí tengo Composer. Bueno, la verdad es que esto había que verlo bien. ¿Ya? Puedes poner PHP, ¿ya? Para poder ver qué extensiones. Para que de esta manera a ustedes se les va a colorear algunas palabras, etcétera, ¿no? Blade también es buena. Instalamos el formatter Laravel Blade, ¿ya? Porque este vendría a ser el formato en el que están hechos las vistas, ¿ya? Esto lo vamos a ver si después, no se preocupen, pero vayan hurgando un poquito sobre todo lo que es PHP para poder tener para que se le coloree bien, para que haga un buen formateo. Bien, bueno, ya seguramente ha terminado. Aquí nos dice con cuál vamos con cuál base de datos vamos a poner MySQL. ¿Ya? Para que funcione con PHPMyAdmin. Y ya está. Aplicación creada, dice. Vamos acá y vemos que SI1 está creado. Ya son un montón de carpetas, por lo tanto vamos a ir acá, File, Open Folder, ya, y vamos a dirigirnos a ese lugar. Y está acá, ¿dónde está? Está en htdocs. Vamos a disco C, SAM, htdocs y SI1. Lo selecciono y selecciono carpeta. ¿Ya? Y van a ver que tiene todo esto. Todo esto es la estructura del Laravel. Bien, ven, este es el pro de hacerlo mediante esta manera, que hay muchas cosas que ya van a venir por defecto y nos van a ayudar ampliamente. Bien. Archivos que son sumamente importantes. Vamos a .env. Bien. Esto se le denominan las variables de entorno. Bien. Aquí tenemos cosas como el nombre de la aplicación. Bien. Bueno, esto de acá no lo vamos a tocar todavía. ¿Ya? Este vendría a ser la URL, que en nuestro caso todavía va a ser en localhost. Bien. Y otra cosa que es muy importante es el tema de la base de datos. Bien. No sé por qué se puso SQLite. Si yo le puse vamos a copiar de este de acá. Bien. Copiamos esto de aquí de esta manera. Estas variables son para que funcione con PHPMyAdmin, ¿ya? Aquí le vamos a poner el nombre de la base de datos. Le vamos a poner auxilio. Sistema SI1. ¿Ya? En mi caso. Bien. ¿Ya? Vamos a poner este host, este puerto, el nombre, root, y no le vamos a poner password si es que no tuviera password su base de datos, ¿no? Bien, vamos acá. Y para que funcione, yo tengo que crear esta base de datos porque ahorita no existe. ¿Ya? Ahorita no existe y yo la tengo que crear. ¿Ya? Y eso es lo último que vamos a hacer ahorita. Me voy a PHPMyAdmin, lo coloco en nueva, el nombre de la base de datos y creo. Va a estar vacía. Bien, no hay problema. En unos minutos nos va a botar del Zoom y cuando volvamos vamos a ver el tema de las migraciones. Eso es lo primero que vamos a avanzar el día de hoy, que nos va a ayudar bastante. ¿Qué son las migraciones? Cuando nosotros creamos una base de datos, por ejemplo, ustedes la crean en SQL Server, solamente sirve para SQL Server. Bien, y hay algún pequeño problema. ¿Qué pasa si yo quiero pasarlo a Postgre o a otro
a otro gestor de base de datos. Bien, no lo va a hacer porque los lenguajes son diferentes, ¿no? La manera de crear una tabla es ligeramente diferente en Postgres que de SQL Server, que de MariaDB, que de lo que ustedes quieran. Es por eso que Laravel utiliza lo que son las migraciones. Laravel tiene un lenguaje, se podría decir, propio para crear una base de datos, bien, que es esta. Bien. Entonces, cuando yo creo en este lenguaje, puedo migrar esta base de datos a cualquier lenguaje de base de datos que yo quiera. De esta manera, yo puedo estar probándolo en PHPMyAdmin, y cuando quiera simplemente voy acá y le pongo las credenciales de Postgres y lo migro a Postgres, ¿ya? Porque el problema de Postgres es que no hay una forma de ver la base de datos, es más código que otra cosa, ya es un poquito menos intuitivo. En cambio aquí tengo algo visual, ¿ya? Incluso si tuviera SQL Server también podría hacerlo en SQL Server, ¿no? Dependiendo de el tipo de conexión que tenga. Bien, de momento lo vamos a hacer aquí con PHPMyAdmin. Bien, vamos creando una nueva base de datos, colocarlo las credenciales que he puesto acá, y volviendo vamos a ver el tema de las migraciones, cómo vamos a pasar de una base de datos al código. Bien, entonces ya nos va a botar. Nos vemos en 10 minutos. Así que cállense, tomen algo y volvemos. Ya yo les paso de nuevo el link cuando me deja ponerlo, ¿sí? Reanudar. Bien. Voy a compartir. Perfecto. Bueno. Seguimos con esto. Bueno, ya hemos creado entonces nuestro proyecto. Vemos acá y nos damos cuenta que, como decíamos, la arquitectura de Laravel es modelo vista controlador, y es que se basa en esas tres partes. Tenemos, por ejemplo, nos vamos a donde dice app, ya, HTTP, bueno, app. En esta parte donde está app abierto, vemos models. Aquí se van a guardar todos los modelos de nuestro sistema de información. Bien, si nosotros nos vamos a HTTP, vamos a ver los controladores, ¿ya? Entonces aquí van a estar todos los controladores de nuestro proyecto. Y finalmente, si nos vamos a public, bien, resources, views, ¿ya? Public, resources, views, aquí vamos a tener todas las vistas. Bien, a ver, vamos a devolver toda la normalidad y vamos a ir de nuevo. Si yo quiero encontrar los modelos, me voy a app y aquí está directamente la carpeta de los modelos. Si yo quiero ir a las vistas, me voy a resources, perdón, a public, perdón, a resources, bien, y directamente aquí están las vistas, ya no es en public, es en resources directamente. Aquí tengo las vistas. Y finalmente, si quiero los controladores, dentro de app HTTP, aquí tengo los controladores. Bien, esas son las tres partes importantes. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso que yo tengo que hacer? Comenzar a armar mi proyecto. Bien, y ¿se acuerdan que habíamos comentado que ya tenía que tener toda la base de datos creada correctamente? Y es porque aquí empieza a tener relevancia. Bien, vamos a crear los modelos el modelo vista controlador de cada una de las tablas. ¿Qué quiere decir? Que por cada tabla uno diferente. ¿Cuál va a ser el comando? Aquí lo tengo. Aquí está. Bien, para ello nos vamos a nuestro proyecto, le damos control ñ
control ñ y me va a salir la terminal. Bien, esto lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde tranquilamente desde la carpeta de proyectos y aquí CMD. Bien, pero siempre mejor desde la carpeta, desde la terminal que me abre Visual Studio Code. Bien, aquí le voy a poner lo siguiente: PHP Artisan Make Model, y aquí le vamos a poner el nombre de su tabla, de cada una de las tablas. Bien, con mayúscula. Bien, y en singular. A ver, vamos a ver, y le ponemos "-mcr", que significa esto: model, controller, y este es request. Ya, vamos a ponerle docentes. A ver, no me acuerdo si era en plural o singular. Vamos a probar dando en singular, a ver qué me sale. Bien. Ya, una vez le doy esto, me sale creado satisfactoriamente. Bien, ahora vamos a irnos a modelo. Bien, y vamos a ver que ya está modelo, dice docente, ya se creó automáticamente. Bien, y tenemos lo siguiente, ¿no? El modelo ya fue creado, ¿ya? Docente. Vemos también que se creó un controlador llamado docente controller. Bien, y si nos vamos, bueno, las vistas no se crean automáticamente, pero si nos vamos a database, migraciones, veo que se ha creado una migración llamada docentes, es plural. Es por eso que aquí, cuando nosotros creamos la tabla, creamos el modelo, tiene que ser con mayúscula y terminado en singular. Bien, entonces, por cada una de sus tablas que ustedes tengan en su base de datos, tienen que hacer un modelo, ¿ya? Entonces, si yo tengo otra que se llame alumno, listo, lo creo. Yo tengo otra que se llame curso, creado, ¿eh? Se va creando todo, mira, se va creando el modelo, se va creando el controlador y se va creando las migraciones, y eso es lo que nos interesa. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes lo pongan en orden? Porque si ustedes no lo ponen en orden, ya, capaz esté arriba, o sea, se cree primero una tabla y después se crea su referencia y te va a dar error. Bien, imaginemos que alumno, docente tiene un rol, ¿ya? Que vendría a ser de esta manera. Yo tengo docente y cada uno tiene un rol, ¿no? Viene así: un docente, perdón, un rol puede pertenecer a muchos docentes y un docente solamente puede tener un rol, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí debería estar una llave foránea llamada role ID, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si yo creo primero el docente y después el role ID, el rol? Vamos a ver. Ya, va a crear, vamos a ver que se va a crear abajo, y entonces docente va a querer llamar a algo que todavía no está creado, porque lo va creando por línea, primero después este y así sucesivamente. Bien, ¿qué puedo hacer si esto pasa? Bueno, básicamente puedo venir acá, hacer un rename y colocar un número menor que el que tiene acá, ¿no? En este caso dice 229, puedo ponerle 227. Esto no es la mejor manera de hacerlo, deberían hacerlo por orden, pero si llega a pasar, podemos
hacer esto para que vaya arriba de donde debería estar. Bien, pero todo tiene que estar en orden. Bien, eso es lo primero. ¿Ya? Entonces vamos creando un modelo utilizando esta línea de comando para cada una de las tablas. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Bien, ese es mi primer paso. Teóricamente, cada una de las tablas debería corresponder a un caso de uso. Bien, así se suele hacer de una buena manera. Una tabla corresponde a un caso de uso. Pueden haber casos de que una tabla tenga dos, sí, pero mayormente no se suele hacer así. Bien, de esta manera me doy cuenta que tengo migraciones, todo eso, y todo está debidamente ordenado. Bien, no tengo que hacer nada con respecto a configurarlo, todo está configurado, y es buena manera hacerlo de esta forma, porque muchas veces ocurre un error de tipeo, que no escribo bien el nombre, y hay errores, y de esta manera hace todo de forma automática. ¿A qué se refiere con caso de uso? Bien, eso, bueno, capaz esto no lo han llevado todavía. Un caso de uso, y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero a rasgos generales, un caso de uso vendría a ser una tarea. Algo así como una tarea. ¿Ya? No es una tarea, más que todo sería una funcionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero gestionar los usuarios. Ese es un caso de uso. ¿Ya? ¿Qué es lo que que va a hacer? Voy a poder eliminar, crear, editar y modificar a los usuarios. Perfecto. Bien. Y todo que hace ese caso de uso, trabajar con la tabla usuario. ¿Ya? Esa es la forma. Bien. Segundo aspecto. Si ustedes van a hacer un login, bien, mi recomendación es que utilicen el modelo que ya está creado por defecto aquí, que se llama user. Bien, entonces no creen uno nuevo, sino que este de aquí lo vamos a utilizar. Si ustedes quieren ponerle una llave a un tipo de rol, se lo puede hacer, ¿ya? Entonces de preferencia utilizamos esto aquí. ¿Por qué? Porque el login lo vamos a ver con una herramienta igual del árabe llamada bueno, no me acuerdo si era Sactum. Creo que Sactum era para API, pero le voy a traer la información ese día que lo pasemos. Pero va a usar una herramienta propia del árabe. Bien, que si bien se puede crear algo para un login diferente, mejor utilizar el que ya tenemos por defecto. Bien, pero se pueden crear logins diferentes que no sean este por defecto. Bueno, a ver, recapitulando, utilizamos este comando para poder crear modelos, controladores y migraciones por cada una de las tablas de la base de datos. Lo ponemos en mayúscula y en singular. Le ponemos una barra, esto es guión MCR, para que me cree el modelo, para que me cree el controlador y los requests. Bien, eso es lo primero que voy a hacer. Segundo, vamos a ir entonces, ya tenemos nuestra base de datos, nuestro esqueleto de la base de datos creada, porque ya vamos a tener las tablas. La diferencia es que ahora voy a tener que llenar los atributos de las tablas. Bien, y eso lo vamos a hacer aquí, donde dice database, migraciones, y aquí están creadas cada una de las tablas, ¿no? Cada una de las migraciones. Bien, yo lo voy a tener que hacer uno por uno. Por ejemplo, vamos al que dice rol. Esta migración de aquí me va a crear una tabla llamada roles. ¿Ya?
¿Por qué no roles? Porque esto lo toma el plural en inglés. Ya, entonces no tengan problema con eso. Le va a crear la tabla roles. Bien. Bueno, características que van a tener en cuenta cuando van a crear una migración. Primero, el ID de todas las tablas va a ser ID. No le pongan ID. Digamos, este es usuario. Vamos a poner rol, ¿no? Bien. No le pongan ID rol. No. El ID del rol es ID. Solamente ID. Bien. Y de hecho, vamos a ver que lo pone por defecto. Fijémonos, todos dice ID, solamente ID por defecto. Bien. Eso quiere decir que nos va a crear en la tabla el ID automáticamente que se llama ID. Bien. Y también es una buena práctica para no estar chipándonos con qué cosa hemos escrito, etc. Bien. Segundo, yo voy a necesitar poner cada uno de los atributos aquí. Vámonos, nosotros nos vamos a la documentación de Laravel. Bien, nos vamos a dar cuenta que para hacer estas migraciones, Laravel utiliza algo llamado Eloquent. ¿Ya? Se llama así, Eloquent. ¿Ya? Se podría decir que este es como el lenguaje de programación propia para crear bases de datos genéricas de Laravel. Se llama Eloquent. Bien. Vamos a utilizar Eloquent para poder crear base de datos, para poder llamar información de base de datos de manera automática. Ya no vamos a tener que hacernos problemas. Vamos a utilizar Eloquent. Bien, si nosotros nos vamos a la documentación de Eloquent, vamos a toparnos con esta parte. ¿Ya? ¿Dónde está eso? Yo simplemente le puse... Bueno, le puse Eloquent Table Data Types. ¿Ya? Y nos vamos acá y me aparece esto de aquí. Bien, pues si ustedes lo quieren ver, nos vemos en esta tabla. Aquí esta tabla me dice qué es lo que yo tengo que escribir para cada uno de los tipos de datos. Bien, iniciando, vamos a notar que el ID, bien, si nosotros le ponemos ID, así, esto de aquí, me va a crear un big increment, que es un entero enorme, un big integer, bien, que sea autoincremental. Esto lo va a hacer de manera automática. ¿Qué quiere decir? Que ya de entrada nuestro atributo de tipo ID va a ser de tipo entero y que sea autoincremental y único. Bien. Puedo crear un atributo big integer, puedo crear uno binario, uno booleano, un tipo char, un tipo date, datetime, perdón, tipo decimal, doble, float, ya, increment, integer, long test, ya, tipo string, ya. Lo que más vamos a utilizar es del tipo string, obviamente, este de aquí. Vamos a utilizar también el tipo big integer, este de aquí. ¿Por qué big integer y no integer? Cuando querramos hacer llaves foráneas, el tipo de datos tiene que ser igual. Y como los tipos de datos del ID son big integers, si yo quiero conectarlos con ellos, tiene que ser también big integer, ¿ya? También booleanos vamos a necesitar. Data time también es muy utilizado. Float y tal vez text, long text para hacer descripciones. Bien, bueno, en nuestro caso vamos a utilizar un tipo string. Vamos a buscarlo por acá. Tipo string. Ya, vamos a copiarlo acá. Tipo string y se va a llamar nombre, ¿no? Mi recomendación es que hagan de manera nombres genéricos para todo. Por ejemplo, role va a tener nombre, y otras cositas más, descripción.
Ya esto le podemos poner un string o le podemos poner un tipo text. Vamos a poner con string nomás, descripción. No le pongan tilde, no usen ñ, ¿ya? Porque si no puede que lleguen a tener errores. Bueno, de esta manera, cuando yo migre mi tabla, la tabla roles va a tener ID, nombre y descripción. Bien. El timestamps, esto viene por defecto. Si ustedes quieren lo borran, si ustedes quieren lo ponen. ¿Qué es lo que me genera? Me genera dos atributos. Bien. Me va a generar el atributo create y me da create at y update at. Son atributos, veamos acá. No. Bien, son estos dos atributos. Bien. Este de aquí se va a llenar con la fecha exacta y hora en el que fue creada esta tupla. Y aquí me va a mostrar cuando yo la modifiqué. Esto es bastante útil. Si ustedes quieren lo ponen, si ustedes quieren no. Total, igual es nuleable, o sea, ustedes puede que en una consulta ni lo pongan y no va a haber ningún problema. Bien, pero es buena idea para sacar algún tipo de fechas, ¿ya? Entonces podemos, en vez de por ejemplo, yo quiero poner hora, fecha en que fue ingresado un producto, en vez de poner una tabla que se llame fecha, directamente pongo el timestamp y me da el create y el update. Y cuando fue creado, entonces significa que fue ingresado, ¿no? Entonces podemos utilizar ese tipo de cositas para nuestro beneficio. Otra cosa muy interesante también es utilizar, aquí está, soft delete, recomendado. Bien, yo les recomiendo utilizar soft delete. ¿Qué es lo que va a hacer soft delete? Bien, creo que este tema ya se ha hablado bastante en base de datos, y es que en base de datos es básicamente un crimen borrar algún elemento de una base de datos. No tenés que borrar nada. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el tiempo, capaz esto vaya a cambiar, capaz se borró, pero querramos ver los datos antes de que se haya borrado, y como ya se borró no hay recuperación. Entonces lo que hace el soft delete es crear otro elemento, otro atributo que se llame delete at. Bien, esto lo que va a hacer, va a crear ese elemento, y cada vez que nosotros borremos, hagamos delete, no lo va a borrar, sino que lo va a poner como inaccesible. Bien, esto es muy importante porque quiere decir que yo voy a ver todos los elementos menos los que están inaccesibles. Ahora lo bueno es que yo puedo recuperar esta información si es que en algún momento necesito, ¿ya? Y no se va a borrar de la base de datos. Entonces, si ustedes no le ponen esto y le dan delete, se va a borrar automáticamente. Pero si ustedes ponen esto y le dan delete, en realidad va a pasar a un estado de inaccesibilidad, pero va a seguir dentro de la base de datos. Recomendación que lo pongan, depende de ustedes, ¿ya? Bueno, entonces ahí creamos rol. Vamos a ver usuarios, ¿no? Este es un poquito más, es un poquito diferente. No, todavía no. Ya, es que este es más complejo. Bueno, vamos a ver alumnos, ¿ya? Pero quiero ver unas cosas, ¿ya? El ID que sea igual, de nombre, de aquí le voy a poner, quién sabe, curso. Quiero poner un número de teléfono, entonces le pongo big integer, digamos.
ya que se llame teléfono. Bien, puedo poner un date, que solamente quiero la fecha, no quiero la hora. Bien, que me diga fecha de inscripción, ya sin tilde ahí, y perfecto. Bueno, ya. Ahora, yo quiero una llave foránea. A ver, vamos a crear para eso. ¿Qué podemos crear para alumno? Podemos crear, digamos, un grado, ¿no? Entonces vamos a poner grado. Ya, vamos a crear grado. Y el problema es que se nos va a crear abajo, ¿no? Si nosotros queremos hacerle foránea grado, entonces tiene que estar arriba de alumnos. Para ello vamos a hacer rename. Vamos a ver que alumno tiene 357. Le vamos a borrar todo esto. Cero 355. Siempre es bueno dejar algún espacio más, que no sea justo el número detrás, porque por ahí quiero meter algo en medio aparte, ¿no? Bien, este grados va a tener, igual que rol, todo esto: nombre, descripción, soft delete, timestamp. Perfecto. Bien, yo alumno quiero crear una llave foránea para grados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para empezar, como le había comentado, el ID del otro va a ser un big integer. Por lo tanto, yo tengo que hacer también un big integer. ¿Ya? Big integer. Este se va a llamar ID. Yo le suelo poner ID, y ahí recién a qué tabla corresponde. En este caso, grados. Bien, aquí recién yo les digo pongan ID y la tabla a la que pertenece. Bien, y después le colocamos lo siguiente: esto de aquí. Bien, table foreign, ya. Aquí vamos a poner cuál es nuestra llave foránea, que va a ser esta de aquí. Va a hacer referencia a ID en roles, grados. Bien, entonces aquí va el atributo que está haciendo de llave foránea. Aquí a cuál está apuntando, que siempre va a ser ID, por eso yo prefiero no cambiarlo. Y acá va a haber el nombre de la tabla, que está aquí. Miren, vamos a ver, el nombre de la tabla está acá. Yo sé que le puse grado, pero la tabla se va a llamar grados. Bien, perfecto. Con esto yo voy a hacer que haga una llave foránea. Dice on delete cascade, on update cascade. Quiere decir que si yo elimino esto y estaba apuntando una llave foránea, entonces en cascada se va a eliminar. Bien, va a eliminar ambos lados. ¿Ya? De ambos, la relación de ambos lados. ¿Ya? Esto se suele poner siempre porque en algún caso que yo borre un elemento y no es en cascada, entonces va a haber una probabilidad de error, porque va a decir aquí está el dato pero acá no, entonces así lo haya eliminado, va a haber una inconsistencia y me va a marcar error. ¿Bien? Y de esta manera yo voy haciendo todas las cosas. ¿Bien? Ahora, ¿se acuerdan que hablamos de users? Users vemos que es algo un poquito más complejo, porque tiene para eliminar password, recuperar sesiones, todo eso no lo vamos a ver. Nos vamos a centrar aquí en el esquema users.
Bien, entonces yo le puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, yo puedo que no haya verificación de email, ¿ya? Tranquilamente. Y aquí yo, o sea, lo puedo modificar a mi gusto. Debajo de timestamp yo le puedo poner una referencia, ¿no? Quería ponerle referencia a ID roles, ¿no? Le pongo roles, roles, roles. Bien, de esta manera, esta tabla que estaba de por sí aquí por defecto, va a dar. Voy a poder modificar. Y esto es lo que hago para las migraciones. Bien, esto tienen que hacer por cada una de las tablas. Bien, vamos a ver, que no estoy seguro si va a funcionar, pero vamos a ver. O hay que hacer otra cosa. Bien. Una vez tengo todo correcto, me voy aquí y voy a poner PHP Artisan Migrate fresh seed. ¿Ya? Ahora vamos a ver si funciona o si tengo que hacer. Y perfecto. Fue creada mi base de datos. ¿Dónde va a estar? Acá. Vamos a ver, creo que faltó guardar todo. Vamos a ver si es que no hay error ahí. Tenemos que guardar todo, ¿ya? Los puntitos. Ya, vamos a ver, vamos a correrlo de nuevo, a ver si da. Ahí no me está. Está mal. A un lado me dice que aquí puse grolls. Ahí está. Guardar, perfecto. Vamos a ver. Ya. Aquí es lo que le decía, ¿no? El error que viene. Aquí me está diciendo que yo tengo un ID, está queriendo hacer una llave foránea a ID roles, pero este no existe. ¿Por qué? Porque user está acá y roles está acá, ¿no? Tenemos ese pequeño problema. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que mover un poco esto de aquí para que esté por arriba. Lo voy a llenar de ceros acá. Ahí está. Y la fecha dice 0101. Vamos a poner 0001. En realidad no tendría que hacerse esto, pero dadas las circunstancias, 01 ya, ahí quedaría este. Ahí está, ¿no? Ahora roles está por arriba de users, ¿ya? Eso tenemos que cuidar siempre, si no vienen este tipo de error. Vamos a ver otra vez qué otro error hay. Me sigue diciendo que no está viendo el que no está creándolo por eso. Dice que la llave foránea está creada de manera inconsistente. Big integer y de roles roles, esta es una llave foránea. Ya, a ver. Ahora vamos a ver qué pasa si lo borramos eso, si es ese el problema. Aquí también. Alumnos. No está haciendo una buena conexión, dice.
cómo se están creando las bases de datos acá. Roles, users, grado, reference ID. Sí, este es el problema. A ver. Ahí va, a ver. Ya, ese cola sí el problema. Ya. El problema viene a ser que, bueno, y también para hacer notar, ¿no? Que tiene que ser el mismo tipo de dato. En realidad el tipo de dato que ustedes tienen que poner para hacer una llave foránea es un signet big integer. ¿Ya? Si no, no les va a dar. ¿Ya? Entonces tiene que ser un signet big integer. ¿Ya? Bueno, voy a eliminar por esta vez esta parte, ¿ya? Porque lo que sigue ya es otra cosa. Con esto debería dar. A ver, email verify. Ya sé por qué. ¿Qué me está pidiendo? Ahí está. Ya, ahí está. Estoy dejando como estaba el tema de users, bien, y debería crear todo. Ahorita vamos a explicar qué ha pasado aquí. Tengo usuarios, ya, tengo sesiones, tengo roles. Este no es, pero sistema S6, sí es este. Bien. Tengo docentes, tengo varios obviamente que son creados automáticamente, pero yo me voy a centrar más en los que yo creo que ha sido alumnos, docentes, grados, roles y bueno, usuarios. Bien, bueno, de esta manera yo ya puedo crear mi migración. Bien, ahora, ¿por qué ha fallado aquí? ¿Qué es lo que había pasado? Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, una vez que nosotros hacemos una migración, el siguiente paso es acomodar los modelos, porque estos modelos están vacíos. Bien, debería tener todos los modelos de esta forma. Bien, pero vemos que están todos vacíos. Y es que nosotros lo que hemos hecho es crear la migración. Bien, y aquí me está generando, me está pidiendo un modelo. Bien, entonces eso es lo primero que yo les voy a dar. Creen las tablas, de momento users, manténganlo así. Bien, porque si ustedes le agregan otra cosa les va a dar error. Vamos a ver, les va a dar error. ¿Por qué? Porque este elemento no está dentro de el modelo. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para rellenar el modelo? Y eso es lo último, a ver de una vez para que quedemos bien. Nosotros vamos al modelo, por ejemplo, de users y vemos que tiene estos de aquí, que se llama protect fillable. Bien. Vamos a yeah. Todos los atributos que estén aquí en el CIDR, ¿verdad? En las migraciones, tienen que estar ahí. Vamos a ver, tienen que estar acá. Si no, hay un problema. Por ejemplo, tenemos ID, nombre, verify, están acá de alguna manera, ¿ven? Password, email, verified, password, remember token, hay todo esto de acá, pero ID roles no está. Entonces lo vamos a agregar. Lo vamos a agregar aquí. Ahí está. Guardamos. Y aquí guardamos. Bueno, cerramos los dos.
Seguimos al siguiente. Roles. Vamos aquí a Roles y vamos a nuestro modelo role. Bien. Vamos a ver cómo está. Bueno, voy a seguir aquí directamente ya para que lo vean a lo último. Lo que tengo que hacer es colocar esto de aquí, protected filable. Aquí lo ponemos debajo. Bien. Y copio todos los atributos. El ID no es necesario, le tengo que poner nombre, le tengo que poner descripción, bien, tal como está, y guardar. Bien. De esta manera cada uno de los elementos tengo que hacer esto. También de docentes tengo que poner, por si acaso el ID no se pone, el timestamp no se pone, tampoco se tiene que poner los soft deletes ni nada de eso, solamente los elementos que tengan un nombre. Bien, entonces yo con eso voy creando los modelos de cada uno, colocándolos aquí. Ahora sí, le pongo PHP Artisan Migrate Fresh Sheet y debería dar. Ahora aquí me dice que hay un elemento que no está, que es ID Roles. Creo que lo escribí mal, tiene que estar todo escrito tal cual está allá. Vamos a ver en users, ¿ven? ID roles, ¿ya? Ya debería dar. Ya sé que lo que ha pasado, pasa que vamos a borrar algo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pasa que cuando existe algo llamado los seeders, bien, y al parecer ya he creado un seeder de manera automática, bien, y ese seeder me está intentando devolver como era la manera anterior, bien, pero eso no está funcionando. Bien, tendríamos que unirnos aquí a seeders y acá lo vamos a borrar, ¿ya? Porque está intentando poner algo cuyo formato no existe, ¿ya? Entonces nos vamos aquí donde dice database seeders, y lo que había acá lo vamos a borrar. De esa manera ya no va a haber ningún error. Bueno, vamos creándolo. De momento voy a tratar de ver bien el tema. Vamos a quitar este de aquí y lo vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Ahí está. Entonces vamos creando las tablas cada una como debería ser. El user lo dejamos ahí, ya. Evitemos ponerle algo ahorita. La próxima clase vamos a explicar bien esto porque va más allá. Bueno, vamos creando entonces las tablas de cada uno y creando los modelos respectivos con cada uno de sus atributos para que de esa manera da bien.